Tratemos de poner el ejemplo de la cápsula anterior en el contexto de una interpretación gráfica de qué es lo que está pasando con el desvanecimiento cuando uno dice, bueno, dado un valor medio del desvanecimiento, ¿cuál es la probabilidad de que ese desvanecimiento sea más de 20 decibeles con respecto al valor medio? Y para tratar de tomar esto desde un punto de partida que nos permita hacer este análisis gráfico, partamos con nuestro modelo de señal. Nuestro modelo de señal que tiene básicamente la pérdida de distancia, pérdida de potencia por distancia y desvanecimiento sombra, tiene el desvanecimiento local y tiene la señal. Lo habíamos formulado acá en esta ecuación cuadrado color salmón como el módulo del desvanecimiento local multiplicado por la fase z del desvanecimiento local. Entonces vamos a escribir esta ecuación como punto de partida, pero simplificando esto por esto y simplificando todo esto por e a la j z en una hoja nueva donde queremos hacer esta interpretación gráfica del desvanecimiento local. Y comenzamos con nuestro modelo. Entonces, de nuestro modelo de señal recibida, y aquí voy a hacer referencia a la ecuación cuadrado de color salmón, tenemos que la envolvente recibida de una señal puesta en el aire es la pérdida de potencia por distancia, la atenuación debido a pérdida de potencia por distancia, multiplicado por el módulo del desvanecimiento local, multiplicado por la fase del desvanecimiento local, multiplicado por la señal propiamente tal que se puso en el aire, y todo esto más el ruido ñ envolvente compleja del ruido de pasabanda. Y este aquí, para nuestro análisis, lo vamos a ignorar. Entonces lo ignoramos, no nos preocupemos por ahora del ruido. Y vamos a asumir, supongamos, que la señal que sale al aire, S tilde de t, es A sub c constante. Ahora, esto es una envolvente compleja. Cuando la envolvente compleja es una constante, significa que al aire en realidad lo que está saliendo es una portadora pura. Simplemente un coseno de la frecuencia portadora. Y en tal caso, la señal recibida es muy simplemente A sub c por lambda p por el módulo del desvanecimiento local por la fase del desvanecimiento local. Y si es que tomamos la magnitud de la señal recibida, lo que tenemos es A sub c lambda p por el módulo, la magnitud del desvanecimiento local. Esto acá es un valor real. Y si es que en el tiempo no cambia el desvanecimiento local, entonces incluso es constante. Así que uno podría decir que en ese caso lo que se recibe es nuevamente una portadora pura que tiene una cierta atenuación. Ahora, si es que volvemos a la
gráfica que hemos utilizado. Tenemos esta figura acá, en la cual hemos representado la envolvente de la señal recibida como fluctuando en el tiempo. Tenemos la envolvente de la señal recibida en magnitud, vale decir aquí, podemos decir esto acá es la magnitud de R tilde de t, que acabamos de decir que cuando se pone una portadora en el aire, esta es la señal recibida por una portadora pura que se puso en el aire. La magnitud de ella es lambda p a sub c por h check. Y aquí voy a ser bastante explícito en declarar o aclarar de que estamos en realidad en un caso tipo 1b, que no lo hemos estudiado en detalle, pero estamos realmente asumiendo de que hay un cambio temporal, por eso es que la magnitud de esta envolvente va fluctuando en el tiempo, ¿sí? El caso 1b lo vamos a estudiar en mayor detalle más adelante, pero por ahora démonos la libertad de pensar de que cualquier valor de h aquí podría en el tiempo también evolucionar. Y lo que estamos suponiendo, acá simplemente para graficarlo, es que al aire, en el transmisor, se pone una señal que se propaga por una vía sin línea de vista. Entonces hay una propagación non-line of sight de una portadora pura. Portadora pura es A sub c, raíz de 2 coseno de 2pi fct, y esto significa que su envolvente S tilde es constante, y no obstante la envolvente recibida fluctúa en el tiempo. Ahora, pasemos la expresión de la señal recibida a decibeles. Entonces, vayamos a hacer este análisis en decibeles. Vale decir, estamos hablando de potencia. Veamos la envolvente recibida en términos de su potencia. Entonces, para ello tenemos 20 veces el logaritmo en base 10 de la magnitud de R tilde de t es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de A sub c más 20 veces el logaritmo en base 10 de lambda p más 20 veces el logaritmo en base 10 de la magnitud del desvanecimiento local. Entonces, para hacer las cosas simples, vamos a asumir de que esta señal, y aquí el código de colores es intencional, estamos hablando de la señal transmitida, la envolvente de la señal transmitida. Esto vamos a suponer que es igual a 1, una señal de potencia 1, después podemos jugar con ese valor si queremos y ver qué es lo que ocurre, pero para la discusión es más fácil asumir de que es 1. Vamos a definir acá, en color salmón, este valor. Ahora, este valor tenemos dos formas de mirarlo. Por un lado, ya hemos aprendido que esto es el valor RMS en el área local. El área local, que tiene desvanecimiento Rayleigh, tiene el desvanecimiento tiene un valor RMS que es igual a lambda p. Pero por otro lado, ya habíamos visto que esta expresión ya la habíamos definido como lambda p, lambda mayúscula p, que es básicamente la pérdida de potencia por distancia y el desvanecimiento de sombra expresado en decibeles. Así que lambda mayúscula p
cuando lo introdujimos en su momento, no podíamos hablar todavía de desvanecimiento local, no habíamos hablado todavía de desvanecimiento local, pero ya estaba enfilado a ser el valor RMS del desvanecimiento local. Y finalmente tenemos por acá el tercer término, que también tiene un código color intencional, es el desvanecimiento local propiamente tal. Entonces realmente lo que tenemos es, suponiendo acá de que la portadora se transmite con potencia 1, la potencia recibida media es igual a la pérdida de potencia por distancia y desvanecimiento sombra, más simplemente 20 veces el logaritmo en base 10 del desvanecimiento local. Ahora, si volvemos atrás, vamos a ver de que hemos estado trabajando siempre en modelar la potencia recibida. Inicialmente era lambda p barra, solamente la pérdida de potencia por distancia, primero en el espacio libre, luego incorporamos un exponente de pérdida por distancia y la ecuación de Friis de espacio libre se transformó en la ecuación de pérdida por distancia en ambientes con obstáculos y apareció un lambda p barra para ello. Y después extendimos ese modelamiento, ese modelo para la potencia recibida al desvanecimiento de sombra, y el desvanecimiento de sombra, entonces lo modelamos, aquí voy a ponerlo como un comentario lateral, esto aquí es lambda p barra más un lambda de sombra, así lo habíamos modelado. Entonces, con el desvanecimiento sombra extendimos una vez más el modelo de potencia recibida, y ahora aquí tenemos a la vista una nueva extensión de ese modelo de potencia recibida, donde ahora tenemos no solo la pérdida de potencia por distancia y el desvanecimiento sombra, sino que además tenemos el desvanecimiento local. Y acá, en este caso, tenemos un valor RMS y en este caso tenemos un desvanecimiento local. Así que tenemos un nuevo modelo más refinado de la potencia recibida de una señal. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Y eso también ya lo habíamos representado en algún momento. Habíamos presentado primero nuestra envolvente recibida en magnitud y después la transformamos en logaritmo y la tenemos ahora como potencia. Entonces esta es exactamente la misma curva azul de recién, excepto que está representada en decibeles con respecto a 1 miliwatt. Habíamos ya presentado el nivel RMS, el nivel lambda p, y habíamos dicho de que las fluctuaciones se deben a un desvanecimiento Rayleigh con parámetro sigma r. Lo que podemos decir ahora es que este modelo es una suma entre esta señal Rayleigh y un desvanecimiento local que viene dado por 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo de h-check, que sabemos distribuye Rayleigh, pero h-check distribuye Rayleigh de un medio. Así que con eso ya tenemos un entendimiento más fino de exactamente cuáles son los componentes que hay detrás de este tipo de curvas de desvanecimiento. Ahora, en el ejemplo de la cápsula pasada, habíamos planteado con respecto al valor RMS, con respecto a este valor lambda p,
¿cuál es la probabilidad de caer 20 decibeles? Acá lo calculamos en términos de magnitudes absolutas, pero veamos aquello mismo en términos de nuestra representación en decibeles. Bueno, no es casualidad de que la caída de menos 124,1, este nivel aquí es menos 124,1, esté dibujada hasta este nivel de aquí de menos 144,1, porque es exactamente una caída de 20 decibeles que queremos representar acá. Queremos justamente representar esa caída de 20 decibeles. Así. 20 decibeles. Y entonces lo que está diciendo nuestro cálculo de este problema en el cual encontramos que la probabilidad de caer 20 decibeles es un 1%, lo que está diciendo es que en la medida que este coeficiente h va fluctuando en el tiempo, hay un 1% del tiempo en el cual encontramos la señal desvanecida más que 20 decibeles con respecto a este nivel de aquí. Así que tal vez lo que podríamos acotar en el contexto de nuestro ejemplo es poner algunas flechas, ¿no es cierto? Así, indicando que todos estos suman más o menos ese 1% que hemos estado viendo en el ejemplo. Así que de esta forma estamos comenzando a hacer la traducción desde un cierto desvanecimiento y su probabilidad en términos de magnitud hacia un desvanecimiento y su probabilidad en términos de decibeles y por lo tanto en términos de potencia recibida. Y a lo que queremos llegar es a responder la pregunta: ¿esta potencia recibida cuándo deja de ser suficiente? Y deja de ser suficiente cuando la potencia recibida con respecto al nivel del ruido térmico ya no es suficiente. Cuando la razón señala ruido, deja de ser suficiente. Pero ya tenemos el primer paso hecho. Tenemos la potencia recibida en decibeles. Si es que la razón señala ruido es un cociente entre potencia de señal y potencia de ruido, en decibeles es la diferencia. Por lo tanto, restando, haciendo una diferencia acá con respecto a un cierto nivel de ruido, vamos a encontrar una razón señal ruido. Y eso ya está aquí a la vista. Esta diferencia es una razón señal ruido. En alguna parte por aquí está el piso de ruido y con eso podemos empezar a hacernos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que desde el nivel RMS se logre caer a un nivel que está 10, 7, 15 decibeles por encima del piso de ruido? Y con eso hacemos la traducción de nuestro desvanecimiento local, que es un fenómeno que afecta la magnitud de la señal recibida, trasladarlo a un concepto de razón señal ruido con el cual podemos realizar cálculos de desempeño. Cálculo de desempeño como el presupuesto de enlace, cálculo de desempeño como la probabilidad de error en ambientes con desvanecimiento. Y eso es el objeto de del próximo módulo. Y para dejarlos motivados en base a lo expuesto, la pregunta que queremos responder de aquí adelante es: ¿con qué nivel de desvanecimiento magnitud de h check se vuelve insuficiente la razón
señal a ruido de la señal recibida. Eso es lo que nos va a estar orientando en el estudio del módulo 4.